Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas y Yağmur Yüksel sorprendieron a todos al aparecer juntos en el programa en vivo. Nadie lo esperaba. Era un martes cualquiera, y el ambiente en el plató del popular programa de entrevistas Noches de Estrellas parecía ser como cualquier otro. Los presentadores se preparaban para recibir a sus invitados habituales, hasta que, sin previo aviso, las puertas del escenario se abrieron y aparecieron Bar Baktas y Yağmur Yüksel caminando juntos, sonriendo, tomados del brazo. Las cámaras se movieron rápidamente para capturar ese momento inesperado que dejó a todos los presentes, y luego a millones de espectadores, sin palabras. Bar, con su chaqueta oscura perfectamente planchada, saludó al público con una leve inclinación de cabeza. Buenas noches a todos. Sé que no esperaban vernos juntos aquí, pero aquí estamos, dijo, mientras el público estallaba en una mezcla de aplausos y murmullos de asombro. A su lado, Yağmur, con un vestido rojo elegante pero sobrio, añadió, sí, hemos decidido hacer esto juntos porque creemos que ya es momento de hablar con sinceridad. La entrevista fue una montaña rusa emocional. Desde el primer minuto, los conductores intentaron mantener la compostura, pero era evidente que ni ellos estaban preparados para lo que estaban presenciando. Según fuentes cercanas a la producción, la aparición conjunta de Bar y Yağmur no estaba en el guión. Todo se organizó en el más absoluto secreto. Durante la conversación, Bar confesó, hemos pasado por muchas cosas estos últimos meses. No todo ha sido fácil, pero aquí estamos, enfrentándolo juntos. Yağmur lo miró con una sonrisa y respondió, lo importante es que, a pesar de todo, nunca dejamos de hablar. Nunca dejamos de apoyarnos. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Hashtags como #BarbeYağmur, #sorpresa en vivo y #Noches de Estrellas se convirtieron en tendencia. Algunos seguidores se mostraron emocionados, otros confundidos, pero nadie fue indiferente. Una de las partes más emotivas de la entrevista llegó cuando el conductor preguntó, ¿qué los motivó a venir juntos esta noche? Bar respiró profundo antes de contestar, porque creemos que hay cosas que deben decirse mirando a los ojos. Y porque ustedes, nuestro público, merecen la verdad. Yağmur añadió, no estamos aquí para dar explicaciones ni para alimentar rumores. Estamos aquí para decir que estamos bien, que estamos juntos, y que queremos seguir adelante sin esconder nada. El silencio que siguió a esas palabras fue profundo. Por unos segundos, el plató entero pareció contener la respiración. Luego, una ola de aplausos llenó el estudio. Era como si, en ese momento, todos entendieran que estaban presenciando algo real, algo que iba más allá del entretenimiento o la fama. Los presentadores, aún visiblemente sorprendidos, intentaron retomar el hilo del programa con preguntas más personales. ¿Y cómo ha sido este proceso para ustedes?, preguntó con cautela Laura, la conductora principal. Yağmur respiró hondo antes de responder. Complicado, dijo, mirando brevemente a Bar. A veces nos perdíamos en medio del caos mediático, entre titulares que no escribimos y suposiciones que no eran nuestras. Pero encontramos en nosotros mismos la fuerza para mirar más allá de todo eso. Bar asintió. Tuvimos que reaprender a confiar, incluso a reír juntos. Hubo momentos en los que pensé que esto no tenía futuro. Pero luego pasaba algo, una mirada, una palabra, y recordábamos por qué todo había comenzado. Las cámaras enfocaron al público. Algunos limpiaban discretamente lágrimas, otros intercambiaban miradas cómplices. Era evidente que lo que estaban escuchando no era una actuación. Era un relato sincero de dos personas que habían decidido enfrentarse al escrutinio público con la única arma que les quedaba, la verdad. Una vez me preguntaron si valía la pena luchar por alguien cuando todo parece ir en contra, continuó Yağmur. Y mi respuesta fue sí. Sí, porque cuando esa persona también lucha por ti, entonces no estás solo en la batalla. En ese momento, Bar tomó suavemente la mano de Yağmur. No hubo palabras, solo un gesto que lo dijo todo. El público volvió a estallar en aplausos. A lo largo del programa, se compartieron videos inéditos, fotografías de momentos fuera del foco mediático, caminatas por calles vacías de madrugada, cenas caseras con velas, mensajes de voz espontáneos llenos de cariño. Estos son los momentos que no se ven en redes sociales, dijo Bar con una sonrisa.
Y tal vez por eso son los más reales. Los presentadores también dieron paso a algunos mensajes de seguidores en directo. Una joven llamada Elena escribió: gracias por mostrarnos que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser fuerte. Otro comentario decía: Bar y Yamur son inspiración. No cambien nunca. Yamur, visiblemente emocionada, pidió la palabra. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que nos apoyaron en silencio, que no creyeron en los rumores, que apostaron por nosotros incluso cuando nosotros no sabíamos si seguir. El ambiente se volvió íntimo, casi familiar. Como si el plató de televisión se hubiese transformado en una sala de estar donde dos personas abrían su corazón sin reservas. El amor, al final, es eso, dijo Bar. No es solo pasión o momentos felices. Es también elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Y nosotros, elegimos quedarnos. El programa, que habitualmente duraba 1 hora, fue extendido por decisión de la producción. La audiencia se disparó a cifras récord y los medios comenzaron a replicar el momento en tiempo real. ¿Y qué viene ahora para ustedes?, preguntó el conductor con una sonrisa esperanzada. Bar miró a Yamur antes de responder. Viviremos. Sin promesas vacías, sin presiones externas. Solo con la intención de ser lo mejor el uno para el otro, cada día. Yamur completó: y si en el camino inspiramos a alguien a no rendirse, entonces todo esto habrá valido aún más la pena. El programa cerró con una canción elegida por la pareja, una balada suave que hablaba de segundas oportunidades. Las luces bajaron lentamente mientras ellos salían del escenario tomados de la mano, entre los aplausos que no cesaban. Horas después, en su cuenta conjunta recién creada, publicaron una foto tomada tras bambalinas, ambos riendo, sin poses, sin filtros. El pie de foto decía: gracias por estar. Seguimos. Y así, en una noche cualquiera, que comenzó como tantas otras, millones de personas fueron testigos de algo inusual, dos corazones decidiendo mostrarse vulnerables ante el mundo, sin máscaras, sin guiones. Pero eso no fue el final. Días después, se anunció que Bar y Yamur participarían en una nueva serie documental que relataría su historia desde el principio. Queremos contar lo que nunca se dijo, adelantaron en una entrevista previa al lanzamiento. La producción, a cargo de un equipo independiente, incluiría entrevistas con amigos cercanos, familiares y grabaciones personales inéditas. Será un viaje emocional, afirmó la directora del proyecto. En las primeras imágenes promocionales se los veía en un ambiente más relajado, cocinando juntos, viajando por carretera, compartiendo risas con personas queridas. La idea no es crear una historia perfecta, sino mostrar la verdad, con todo lo que eso implica, aclaró Yamur durante la presentación. Pronto comenzaron a surgir debates en redes sobre la importancia de mostrar relaciones reales, con altibajos, sin edulcorar la narrativa. Se generaron espacios de conversación donde miles de personas compartieron sus propias experiencias, inspiradas por lo que Bar y Yamur habían decidido exponer. Y aunque algunos continuaban con su escepticismo, lo cierto es que una gran mayoría encontró en esta historia un motivo para creer de nuevo en la posibilidad de reconstruir, de sanar y de seguir amando incluso cuando parece difícil. Porque, como dijo Bar en uno de los episodios de la docuserie, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente quedarse. Queridos seguidores, si este video les ha sorprendido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan sobre esta inesperada aparición de Bar Baktas y Yamur Yüksel. Hasta la próxima.